parte vamos a ir marcando. La idea es que tú las anotes en un cuaderno o en el mismo computador o donde sea. Todas las palabras que no vayas entendiendo del texto y las vamos a buscar en el diccionario. Ya, esa va a ser la primera parte. Y la segunda, vamos a responder las preguntas del texto. Profe, ¿se puede agrandar un poco? Sí, estoy decidiéndome qué texto vamos a ver. Espera. Este vamos a usar. ¿Mejor ahí? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, acuérdate que igual vamos a usar los 4 pasos que ya habíamos visto en las clases anteriores. Los de la idea principal. ¿Los tienes a mano? ¿O te los mando? Sí. O sea, me recuerdo un poco. Igual te voy a mandar las preguntas acá. ¿Alcanzas a ver bien, cierto? Sí, se lo sabe. Ok. Entonces, fijarse en el título. 1. ¿Cuál es el título? Los indígenas dejaron de proteger a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Ya. Acuérdate de ir anotando aparte las palabras que no conozcas o que no entiendas. ¿Ya? A ver. Ay, acá no es. Acá. Los indígenas dejaron perplejos a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Es una ironía que probablemente no pasó inadvertida por los soldados de la tribu Choctaw que peleaban en la llamada Gran Guerra. Mientras que los niños de las tribus eran azotados por hablar su lengua nativa en las escuelas de Oklahoma, en los campos de batalla de Francia su lenguaje era la solución para un enorme problema. En el otoño de 1918, tropas estadounidenses participaron en la ofensiva de Meuse-Argonne en el frente occidental. Era una de las mayores operaciones de soldados estadounidenses en guerra, pero las comunicaciones en el campo estaban en peligro. Los alemanes habían logrado pinchar las líneas telefónicas. Estaban descifrando los códigos y capturando repetidamente a los mensajeros enviados a entregar instrucciones directamente. Era un problema muy grande y no sabían cómo resolverlo, le dice a la BBC Matt Reed, curador de colecciones amerindias del Centro Histórico de Oklahoma, sede de la Sociedad Histórica de Oklahoma. Fue entonces cuando se toparon con la solución por casualidad, una conversación entre dos soldados Choctaw en el 1420 Regimiento de Infantería. Los hombres estaban charlando cuando un capitán se acercó y les preguntó
qué idioma estaban hablando. Dándose cuenta del potencial para comunicaciones, les preguntó si otros soldados hablaban la lengua entre la tropa. En efecto, había soldados choctaw en los cuarteles generales. Usando un teléfono de campo, el capitán hizo que los hombres transmitieran un mensaje en su lengua nativa, que sus colegas tradujeron rápidamente al inglés. Así nació el escuadrón telefónico Choctaw, y así nacieron los locutores de claves. Idioma de pocos. Voy. Porque siempre se me confunde la pantalla. Acá. Usar el lenguaje Choctaw tenía enormes ventajas, afirma William Meadows de la Universidad Estatal de Missouri, el único académico que ha estudiado y escrito extensamente sobre los locutores de clave Choctaw. Era una lengua prácticamente desconocida. Solo unas pocas tribus amerindias tenían poblaciones superiores a 20.000 personas, y en la mayoría de los casos no había registros escritos. Y lo que había era solo la Biblia y unos himnos que se usaban localmente. El escuadrón fue puesto en acción casi inmediatamente. En cuestión de horas, 8 soldados que hablaban Choctaw fueron despachados a posiciones estratégicas. Ellos fueron fundamentales para las tropas estadounidenses en varias batallas, le cuenta Meadows a la BBC. Incluso si los alemanes estaban escuchando, no podían entender. Además, es la manera más rápida de codificar y decodificar la información, más rápida que cualquier máquina, lo cual le dio a las tropas estadounidenses una ventaja crucial sobre el enemigo. La lengua dejó pasmados a los alemanes, dice Reed, quien añade que entonces comenzaron a circular teorías extrañas acerca de cómo se producían sus sonidos. Se dice que creían que en Estados Unidos había inventado un artilugio para hablar debajo del agua. El dialecto Choctaw no incluía muchos términos militares, así que se crearon expresiones en código. Las armas automáticas eran las pequeñas armas que disparan rápido, y los batallones eran identificados por el número de granos en una mazorca de maíz. Esto creó un código dentro del código e hizo el lenguaje aún más impenetrable, explica Meadows. En total, 19 soldados Choctaw fueron reclutados para el escuadrón telefónico. Venían de los regimientos de infantería 1410, 1420 y 1430. Muchos se conocían desde Oklahoma. Otras tribus amerindias serían empleadas de la misma manera después, entre ellas la Comanche. La ofensiva de Musarancón terminó siendo parte de la campaña final de los aliados del Frente Occidental, pero el trabajo de los Choctaw determinaría las comunicaciones militares en conflictos subsiguientes. Los locutores de clave navajo y Comanche de la Segunda Guerra Mundial están entre los más distinguidos. BBC, Cultura, Código, Guerra. ¿Qué tipo de texto es? ¿Expositivo? ¿Expositivo? ¿Se supone que está explicando? Ajá. ¿O informando? ¿No era lo mismo? Similares, pero no lo mismo. Y entonces informativo. Es informativo. ¿Y qué tipo de texto informativo es? Creo que... publicación. No. Era... ¿Cuál era el otro? ¿Cómo se llamaba el otro? Ay, mira, te lo estoy soplando.
Ah, noticia. Noticia. Fíjate aquí, cuando te mandan estos textos con link, siempre te va a decir ahí qué tipo, por lo general te va a decir qué tipo de texto es. Es una noticia, ¿ya? Ahora, mientras voy a hacerme un café rapidito, en realidad a prender el agua, ¿anotaste mientras leía las palabras? Sí, algunos, pero la mayoría como que he visto muchas veces y no estoy Ajá, seguro. Pero creo ya, que significa eso. ya. Mientras tanto, así como rapidito, revisen esta página mientras voy a prender el agua, porque quiero hacerme un cafecito. A ver si hay palabras nuevas. ¿Ya? Vengo aquí. Ya. Eso es una ironía. Volví. ¿Ironía significa burla? ¿Cómo? ¿Ironía significa burla? Algo así. ¿Inadvertida? Anótalas igual. Ya. Porque igual las vamos a buscar cada una de las palabras que no conoces o que no entiendes o que no sabes qué es lo que significa. Las vamos a buscar ahora todas en el diccionario. ¿Profe? Ujú. ¿Le puedo explicar ese... donde el párrafo, donde el principio de esa introducción, ¿lo puedo explicar para ver si lo entendía bien? Ya. Creo que se refiere como... Es una burla de probablemente que no pasó perceptible por los soldados que hablan tribu Choctaw, ¿cierto? Algo así, sí. Y que peleaba en la llamada Gran Guerra. Y eso ocurría como problema de la Gran Guerra, ¿no? Ajá. Y mientras que los niños que hablaban tribu, azotados, profe, azotados, ¿qué significa? Golpeados. Ahí. Pero es un poquito más que golpeados. Por eso te digo que todas las que no entiendan, no tengas claro, las anotas. Entonces, golpeado por hablar ese idioma Sí. en su escuela. Pero lo molestaba por eso, ¿cierto? Por hablar ese idioma, ¿no? Eran los curas. Los curas en ese tiempo, a los niños indígenas los estaban tratando de adoctrinar, por decir así, o de convertir al inglés. O sea, que aprendieran la cultura, la religión, toda la cultura típica estadounidense. Y que entraran a un colegio, a una escuela a estudiar para aprender y culturizarse de la vida como civil, por decirlo de alguna forma.
Y ahí los profesores, que en ese caso generalmente eran curas, los golpeaban muy fuerte si no dejaban de hablar la lengua nativa. Ya. Y entonces después dijo cuando el campo de batalla Francia, su lengua, solucionó el enorme problema, que la lengua Francia solucionó todo el problema. ¿Cómo? Que donde dice campo de batalla de Francia, que la Francia, su lengua resolvió los problemas que tenía. Es un lenguaje raro. Es que en la batalla en Francia, lo que pasaba es que ellos como que trataban de comunicarse con otras tropas, pero los otros países que estaban en la guerra los escuchaban y le entendían todo. Entonces, esa lengua por la que azotaban a los niños en el colegio fue la que los salvó y permitió ganar la guerra. Ay, ya. Pero eso, lo que dijo esa información era... ¿Usted lo conocía? ¿Cómo? Donde dijo que usted que con esa lengua, ¿usted lo conocía como esa información? ¿O tiene que sacar el contexto? No entendí la pregunta, perdón. Que recién que explicó esas informaciones, Uh-huh. que si correspondía a sacar el texto de la información o lo tenía cachado, esa información. Fue información histórica. Ella, la escritora, que fue Denise Winterman, ella se dedicó a investigar esto en historia, en libros de historia y cosas así. Porque esto, fíjate que fue escrito en el 2014. ¿Y sabes en qué año fue la Segunda Guerra Mundial? En 1900, algo, 32, no sé, 34, por ahí. Por ahí, ¿cierto? Entonces han pasado como casi 100 años. Entonces, todo esto es a partir de textos de historia e investigaciones. Profe, ¿puede repetirlo? Donde dijo que la batalla de Francia, que idiomas franceses, que era como muy común, que todo lo entendía. ¿Eso? Algo así. Para la batalla de Francia, o sea, la Segunda Guerra Mundial, recuerda que hablaba de dos grandes bandos. ¿Ya? No me acuerdo cuáles eran los países que incluía cada uno de ellos, pero creo que era Francia, Alemania y Países Bajos, Estados Unidos, Inglaterra y no me acuerdo bien más. Unión Soviética. Déjame ver. Bandos, Segunda Guerra Mundial. Y Unión Soviética. ¿Y Japón no? Por un lado estaba Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Lo estoy buscando bien. Aquí está. Por un lado estaba Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, que es Rusia ahora. Y por el otro lado estaba Alemania, Italia y Japón. Y la guerra se estaba desarrollando en lugares de Francia. Como la guerra mayoría ocurría en Francia, como se concentraba en Francia en la guerra. Claro, exactamente. Entonces, como estaban en esos tres países, en la batalla de Francia, en los campos, los estadounidenses no se podían comunicar, o ese grupo que eran los aliados, tenían que comunicarse entre ellos en los distintos sectores, pero Alemania como que se colgaban las llamadas y escuchaba todo, por lo que entendían todo y sabían qué era lo que iban a hacer. Entonces, para que eso no pasara, empezaron a usar la lengua Choctaw. Algunos de los militares que estaban en la guerra eran provenientes de esos pueblos. Es como los mapuches que hayan empezado a hablar en la guerra del Pacífico, por ejemplo.
en mapuche entre los militares para que los peruanos no y los bolivianos no entendieran. ¿Cachai? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Bajo la otra mitad del texto para que vean las palabras que faltaban. O todavía no. Casi. Ya, me avisas. ¿Profe? Uh-huh. Donde el tercer párrafo, donde el tercera línea, donde dice que su colega tradujo rápidamente a inglés, cuando una vez que se comunicaron, se lo traducieron en inglés al que necesitaba saber. Claro, como las tropas o los que estaban en la guerra hablaban inglés porque eran estadounidenses, o la mayoría, o ingleses que también hablaban inglés, tenían que pasar, ellos se comunicaban por teléfono entre el teléfono 1, digamos Santiago, Viña del Mar, entre dos personas que hablaban choctaw, persona 1, persona 2 que hablaban choctaw, y ellos después a todos los demás que eran gringos, que hablaban en inglés, ellos le tenían que traducir esta información al inglés. Sí, profe, ya está listo con mi vocabulario. Ya, bajo al siguiente. Ay. Ay. Voy por mi café por mientras, ya vengo.
Listo. Ya volví. Ya estaba listo, te escuché ahí, ¿cierto? Sí. Quedan los últimos 2 párrafos. Bien. Alcancé justito, ¿viste? Listo. Ya. Vamos. ¿Cuáles son las palabras que encontraste? ¿Las anotaste en cuaderno o En hoja. en hoja? Ya. Voy a cambiar de pantalla para compartir. Y vamos a ir buscándolas ahora en el diccionario, ¿dale? ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque sé que una de las partes como más débiles a la hora para ti de comprensión son las palabras nuevas. Ya lo habíamos hablado. Entonces, esto lo estamos haciendo para agregar palabras nuevas a nuestro vocabulario. ¿Ya? ¿Cuál es la primera palabra que notaste? Se ve, ¿cierto? Sí. Impenetrable. ¿Impenetrable? Sí. Ya. Si te fijas, la primera no nos dice nada. ¿Cierto? Pero sí la segunda. Impenetrable es algo que no se puede descifrar o en lo que no se puede entrar. ¿Ya? ¿Y no sería comprender? ¿Cómo entender? Similar. Pues mira, si vamos a penetrar, dice introducirse en un lugar, pasar a través de un cuerpo, dicho de un cuerpo que se introduce en otro, comprender el interior de alguien. Ya penetrar es entrar básicamente. ¿Cómo que no se puede entrar? Es que no se puede entrar o que no se puede descifrar. Ya recuerda que puse entrar o descifrar. Descifrar es la palabra importante. Anda anotando.
entonces es algo que no se puede, en lo que no se puede entrar o que no se puede descifrar. ¿Sabes lo que es descifrar? ¿Explicar? Algo así. Igual. Como explicar, claro. Descifrar es, por ejemplo, cuando tenemos un código física, y este código tenemos que, por ejemplo, no en fracciones, ¿cómo se llama esta otra cuestión? El despejar la X. Funciones. Por ejemplo, en las funciones, el encontrar cuál es el valor de la X es descifrar. Estamos descifrando cuál es el valor de X. O sea, como encontrar. ¿Encontrar? Es como encontrar, sí. ¿Y no hay cómo explicar? Pero más... Va más hacia el encontrar que al explicar. Ah, ya. ¿Ya? ¿Cuál otra palabra? ¿Azotalos? Creo que se llama. Azotar. Es azotar. Viene de azotar. Dar golpes con la cola o con las alas. Golpear algo violentamente. Ya, dar azotes es pegar con fuerza. Por ejemplo, cuando agarran un cinturón o un palo y le pegan muy fuerte, un látigo, y le pegan a la gente en las películas, por ejemplo. Eso es azotar. O si nos ponemos un poquito más dark, cuando una persona se cae y se pega muy violentamente en la cabeza y se parte la cabeza y se muere, y hay que ver, me llegó a dar miedo. Eso es azotar. Sí, dar golpe. Así. ¿Ya? La siguiente. Creo que se llama toparón. ¿Cómo? No sé si había escuchado como topa. Creo que había como parece toparón. ¿No escuchaba? Tropas. ¿La puedes anotar? ¿Aquí en el chat? Sí. Gracias. Toparon. Se toparon es cuando se encontraron de frente. Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Las que siguen? Académico. Los académicos, por ejemplo, son los estudiosos o personas que estudian sobre cierto tema. Profe, ¿y localmente? Localmente significa como lugar. Viene del lugar, ¿cierto? ¿Pero te sentías como destino o lugar? ¿Cuál era? De nuevo, porque estaba buscando el académico. ¿Localmente? ¿Localmente? Sí. Significa que es en un lugar en específico.
¿Tropas? ¿Ah? Tro- Tropas son los grupos de personas de la guerra. En las guerras es más, por lo general, o como lo han presentado, si tú mandas a toda la gente junta a pelear a un solo lugar, es muy probable de que pierdan porque llegan los grupos de otros lados, ¿cierto? Sí. Las tropas son las divisiones de este grupo, por ejemplo, los militares de Chile. Militares de Chile van a guerra y en vez de mandarlos a todos juntos, de una a un lugar en específico, los dividen en tropas. Las tropas son como grupos de militares de una división de un país. Pero son grupos, básicamente. Sí. ¿Y profe? ¿Codificar significa como coordinar? ¿No? Codificar, Sí. fíjate que delante vimos decodificar, ¿cierto? Sí. Ya, codificar es lo contrario. O sea, tenemos algo, por ejemplo, tenemos que escribir un mensaje, pero quiero que solo tú lo entiendas. Ya no quiero que nadie más lo entienda, por ejemplo, acá. No hay nadie más, pero... Entonces yo el mensaje lo escribo de tal forma que solo tú vas a entender qué significa. Eso es codificar. Por ejemplo, el mensaje dice... Mira, te lo voy a usar un ejemplo mío. ¿Profe como mensaje privado? Claro, es como un mensaje privado, pero alrededor de más gente. Te voy a dar un ejemplo súper situacional, que es algo mío de cuando yo iba en el colegio, mira, muchos años atrás, muchos años. Con mi grupo de amigas, nosotras le poníamos apodos entre nosotras a los niños que nos gustaban. Por ejemplo, había uno que su nombre era Francisco y nosotras le decíamos pan con queso. Pan con queso. Y si hablábamos de él, aunque estuviéramos con muchos amigos y no queríamos que supieran que estábamos hablando de él, porque también era un niño del colegio, hablábamos del pan con queso. ¿Profe como algo secreto? Es como algo secreto. Es para dar un mensaje secreto. Se usa para dar mensajes secretos. Ah, ya. Y ¿Ya? descodificar como... desarmar el secreto. Uh-huh. Exactamente. Por lo menos en este sentido. Ojo que codificar, por ejemplo, codificar viene de código, de la palabra código. Y si hablamos, por ejemplo, en lenguaje informático, codificar son puros ceros y unos. Y con esos ceros y unos logran que, por ejemplo, nosotros ahora podamos ver todas estas palabras. Eso es un código, una codificación. Y la decodificación, o sea, la codificación son todos esos ceros y unos, y la decodificación es que nosotros podamos ver, por ejemplo, todo el diccionario. Sí, perfecto. ¿Ya? ¿Cuál otra? Mazorca. Con Z. Sí, es. Mazorca, así. Sí. Mira. En este caso, yo creo que va lana recogida. ¿Ya? Pero también es el maíz, es el choclo. Profe, ¿y eso tiene que ver con la Primera Guerra Mundial? No, o sea, el Ese es segundo... Ahí está.
Salud, profe. Gracias. Ah, ya, aquí se refiere a que los batallones son lo mismo que lo de los grupos de guerra, que ya se me olvidó la palabra. Las tropas, los batallones es lo mismo que las tropas. Eran identificados por el número de granos del choclo. O sea, eso es un código, por ejemplo. A través de nombrarlo, mejor lo digo como de forma choclo. Es como el choclo, claro. Por ejemplo, decían, estaban 3 granos de choclo en mi comida. Estoy inventando. Y eso quería decir que mataron a gente del batallón 3. Estoy inventando. Eso es codificar. Ahí codificaron en los granos de choclo. Sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Reductados? ¿Cuál? ¿Reductados? Reduc. Reductados, sin la C. ¿Sí? Sí. ¿Con C, profe? A ver si... No sé si me faltó un C. A ver, lo voy a buscar. Vamos a buscarlo en el texto. Creo que era reducto. ¿Reducto? Sí. No. Lo perdí. Ayúdame a buscarlo. Charlie, telefónicos. No, por mi no. Avísame si lo encuentras. Igual estoy buscando.
¿Lo encontraste tú? ¡Ay, qué pava! No te estaba compartiendo pantalla. No lo encontré. Profe, entonces no me importa. Ya. Vamos con la siguiente. Sí, porque no lo encontré. Pero vamos a dejar sí el texto. Este no es. Este es. Ya, ¿cuál sigue? ¿Comanche? Comanche, ya. Comanche es uno de los pueblos originarios, así igual como uno de los pueblos originarios de Estados Unidos, si no me equivoco. Ya. ¿Viste? Mira, sí. Son algunos de los pueblos amerindios. Amerindios significa que eran indios americanos que vivían en tribus en Texas y Nuevo México. Ya, de hecho, son, si no me equivoco, los comanches. ¿Viste la película del llanero solitario de Johnny Depp? No. Sí, sí eran ellos. Mira, te voy a mostrar cómo eran. Estos son los comanches. Aquí son como los típicos indios que muestran en todas las películas americanas. Son como el típico indio, el indio de la película gringa. Ya, sí. ¿Ya? Y los otros son los chi, che. ¿Y los comanches hablan eso? ¿Cómo se me olvidó? Son otra lengua. Ellos hablan lengua comanche. Ya. Y los choctaw, vamos a ver, hablan la lengua choctaw. Y ahora iba a buscar a los choctaw para que vieras cómo son. ¿No te fijas que son como otro tipo de indígenas? ¿Profe? Están como más recatados. Ajá. Pero pudieron hablar choctaw como es el Estados Unidos y Francia, porque había algunos choctaws fueron a migrar a Francia. Exactamente, porque estos son pueblos originarios de América o de Estados Unidos. Entonces, como todos los nacidos en Estados Unidos tenían que ir a la guerra, los llevaban y ellos hablaban choctaw. Y por la forma de vestir, yo diría que los choctaw viven más hacia el norte, así como casi llegando a Canadá. Ya. Veamos si que ahí es donde yo me entro a entretener. Mississippi. Alabama, Mississippi, todo lo que es el sector del Mississippi. A ver. Oklahoma. ¿Y dónde está Oklahoma? No. Prometo que aquí vuelvo. Mire, están como justo al medio. ¿Está en el centro? Está como casi al centro de Estados Unidos, mira. Porque los otros, los Choctaw, son de este sector. De acá. Cerca de México. Cerca de México, claro. Y los
están aquí, en este sector, que tampoco estaban tan lejanos, fíjate. O sea, considerando lo grande que es Estados Unidos, no están tan lejanos. Yo creí que los Choctaw eran de acá. Profe, ¿ha ido a Estados Unidos y México? No, ojalá. Está en mis planes, pero no he podido ir nunca. Es que yo he ido en Ajá. Estados Unidos a ir a China. Y cuando entré a Estados Unidos, o sea, como algo muy diferente, que te hace mucha guardia, que no sé si te revisaba para ver si tenía droga o tenía arma, y te revisaba como 5 veces. ¡Wow! Y tenía que hacer como una fila de 300, o sea, de 300 personas. Y de ahí, no sé, de ahí como que nosotros no hablábamos mucho inglés antes cuando era niño, y son súper pesados, y te dicen como muy duro. Y Oh, te decía, ¿cuánto dinero llevaste? Y mi mamá como llevaba más de 1.000 millones, más de 10.000 de dólares, y nos encerraron y nos hicieron una investigación. ¿en serio? Sí. ¡Wow! ¡Qué incómodo! ¿Profe? Ajá. Una cosota de cosas de que... Oficio por hablar por radio o televisión para dar noticias, presentar programas, etc. En este caso es una persona que habla. Recordemos que en estos tiempos todavía no existía el teléfono como tal en gran masa, en todos lados, y estaban en la guerra. Entonces ellos se comunicaban por radios, así como los walkie-talkies. Ellos se comunicaban por radio, activaban una frecuencia en la radio para hablar. Entonces habían personas específicas encargadas de hacer ese trabajo de hablar por la radio con la otra tropa para comunicarse entre ellos.